Bueno, como recordarán, tenemos distintos tipos de estudios epidemiológicos. Por un lado están los observacionales y hoy nos toca ver los experimentales. La principal diferencia entre ambos es que en el caso de los experimentales es el investigador quien incorpora o distribuye o determina la variable en estudio o el factor de riesgo. En cambio, los observacionales nos limitamos a la observación. Y el investigador no interviene en la introducción del factor de riesgo. ¿Qué es un estudio experimental? Implica un intento de modificación de una variable en uno o más grupos de personas. El experimento puede consistir en eliminar un factor dietético potencialmente inductor de alergia, por ejemplo, o someter a prueba un tratamiento nuevo en un cierto grupo de pacientes. Los efectos entonces se miden comparando la evolución del grupo experimental con la del grupo de control o grupo testigo. Como las intervenciones están estrictamente definidas en el protocolo, las consideraciones éticas son extremadamente relevantes. Por lo tanto, no se puede desarrollar ningún estudio experimental sin haber pasado previamente por la aprobación de un comité de ética. Existen tres tipos de estudios experimentales: los ensayos aleatorizados controlados, o también conocidos como ensayos clínicos, que son sobre pacientes, es decir, sobre personas que ya tienen alguna enfermedad. Tenemos los ensayos de campo, que son realizados en personas sanas, y finalmente los comunitarios, que se realizan en comunidades. Sobre los ensayos clínicos o aleatorizados, podríamos decir que es un experimento epidemiológico destinado a estudiar un nuevo protocolo preventivo o terapéutico. Las personas de la población se asignan de forma aleatoria a uno de dos grupos, ya sea el grupo de tratamiento o el grupo de control. Los resultados se valoran comparando la evolución entre ambos. El resultado evolutivo o desenlace que se estudia puede ser de varios tipos. Por ejemplo, la aparición de la enfermedad o la desaparición de una enfermedad ya establecida, ¿ya? Para garantizar que los grupos que se van a comparar son equivalentes, los pacientes se asignan a un grupo u otro de forma aleatorizada, es decir, al azar. Esto asegura que, a salvo de posibles casualidades, los grupos de control y de tratamiento serán comparables al inicio de la investigación, y toda diferencia entre los grupos será un acontecimiento aleatorio, no debido a la influencia de sesgos conscientes o inconscientes de los investigadores. Entonces, la intervención que se va a investigar puede ser un nuevo fármaco o un nuevo protocolo. Por ejemplo, movilizar precozmente a un paciente después de un infarto al miocardio. Todas las personas incluidas deben cumplir ciertos criterios para poder ser incluidos. Fundamentalmente, que no difieran del grupo de control en otra característica, solamente en la situación de introducción del factor que se está estudiando. Aquí hay un ejemplo, o más bien un diagrama, en que tenemos la población a estudiar, la selección con criterios definidos, y donde se define si participa o no una persona, si cumple con estos criterios para poder incorporarlo. Se invita a participar. Pueden haber algunos que decidan no participar en el estudio, y de los participantes vamos a asignar aleatoriamente este factor en estudio, que puede ser un fármaco o alguna intervención, y vamos a definir un grupo de control y grupo de tratamiento que, como decía, solo deben diferir en el hecho de la intervención o de la aplicación del factor que estamos estudiando. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Sobre las ventajas, podríamos decir que proporcionan la mejor evidencia de una relación causa-efecto entre la intervención que se evalúa y la respuesta observada. Proporcionan un mayor control del factor de estudio, y la asignación aleatoria tiende a producir una distribución equilibrada de los factores pronósticos que pueden influir en el resultado, formando grupos comparables. En cambio, sus desventajas son las restricciones éticas, que impiden muchas veces que las preguntas de investigación puedan ser abordadas mediante el ensayo clínico aleatorio. Habitualmente se llevan a cabo con participantes muy seleccionados, lo que dificulta generalizar hacia el resto de las personas y extrapolar los resultados.
A menudo las intervenciones se administran con pautas rígidas diferentes de las que se realizan en la práctica habitual, lo que dificulta también la generalización y la extrapolación de resultados. En general, solo permiten evaluar el efecto de una única intervención. Suelen tener un costo elevado, aunque ello depende de la duración del estudio y la complejidad del protocolo. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces aquí se parte de personas que tienen una enfermedad o el factor de riesgo, como los pacientes que tienen un infarto. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, un infarto no complicado y un infarto complicado. Cuando es un infarto complicado, definimos como criterio una exclusión de estos pacientes. Dentro de los pacientes no complicados, vamos a hacer la asignación del fármaco o de la característica que estamos estudiando. En este caso, una asignación aleatorizada, y hay un grupo de pacientes que obviamente no se van a incluir en el estudio. Dentro de los pacientes a quienes se les asignó este fármaco, vamos a tener un grupo con alta precoz y un grupo con alta tardía. Y esto finalmente es lo que estamos estudiando. ¿Cuál puede ser el resultado final? Puede ser que mueran, que se rehospitalicen, que se reinfarten o que tengan angina. Eso sería el resultado final y es lo que vamos a comparar qué ocurre en ambos grupos respecto de estos resultados. Es decir, cuál responde favorablemente al fármaco. Un problema que tienen este tipo de estudios es que haya que suspender prematuramente el ensayo clínico. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando se corrobora que el administrar un fármaco produce una diferencia notable en el pronóstico e incluso el salvar la vida. Entonces es difícil seguir con un grupo de control en el cual no se otorga este fármaco y que tengan un desenlace natural de esta enfermedad, que puedan morir por no administrar este fármaco, y por lo tanto hay que suspender el estudio y administrarlo a todos. En más detalle, se puede interrumpir un estudio de tipo ensayo clínico por datos generados en el ensayo clínico, como evidencia inequívoca del beneficio o perjuicio del tratamiento. Es decir, no solamente puede ser porque se mejoran, sino porque se enferman. Entonces, si sabemos que la administración de este fármaco hace que empeore su calidad o nivel de salud, tenemos que suspender el fármaco. Un número muy alto e inaceptable de efectos secundarios colaterales, la ausencia de tendencia y de probabilidad razonable de que se demuestren beneficios. O también por cuestiones relativas al propio desarrollo del ensayo. Hay insuficiente reclutamiento de pacientes, son muy pocas personas, por ejemplo, para el estudio y para poder determinar una conclusión válida. Un mal cumplimiento del tratamiento en un porcentaje elevado de casos e insuficientes recursos financieros para completar el estudio. También por datos provenientes de fuentes externas al ensayo, que en otros estudios, por ejemplo, se proporciona evidencia inequívoca del beneficio o perjuicio del tratamiento. Vamos a tener que suspender nuestro estudio. Nuevos desarrollos que dejen obsoleto el seguimiento terapéutico objeto del ensayo. Y tenemos un tercer tipo de estudios experimentales, que son los ensayos sobre terreno, ensayos de campo, que a diferencia de los ensayos clínicos, aquí se realiza sobre el terreno, son ensayos de campo, por lo tanto, participan personas sanas, que se suponen expuestas al riesgo de contraer una enfermedad. La recogida de datos se hace en el campo sobre el terreno, normalmente entre personas de la población general no ingresadas en instituciones, como son personas sanas, y el objetivo del estudio es prevenir la aparición de enfermedades que pueden ocurrir con una frecuencia relativamente baja. Estos ensayos suelen ser una tarea enorme, que implica consideraciones de tipo logísticas, pero también financieras importantes, ¿ya? Y se utilizan frecuentemente para el estudio de vacunas, y investigar si estas tienen el efecto deseado. Por ejemplo, la vacuna Salk, que era la vacuna sobre el sarampión.